Bien, acá en este bloque de Pido la Palabra hablábamos con nuestros invitados acerca de la situación de nuestra ciudad, sobre la accesibilidad y los derechos de las personas con discapacidad. Antes de continuar hablando sobre el tema, los invitamos a ver un informe que hicimos con Paula Ocelli, es licenciada en terapia ocupacional. Recorrimos un par de cuadras de la calle San Martín y ahí vimos un par de defectos urbanísticos, arquitectónicos con los que nos encontramos. Y pleno centro de la ciudad. Y pleno centro de la ciudad, exactamente, donde el lugar más concurrido, donde todo el mundo quiere pasear, bueno, en estas condiciones está. Ahí vemos el informe. ¿Qué pasa con este sector en cuanto a la accesibilidad de las personas discapacitadas? Sí, y es el lugar como más accesible, digamos, de lo que vemos del centro, ¿no? Porque sí, es lo nuevo. ¿Qué sucede? Por ejemplo, acá tenemos baldosas que no son baldosas decorativas, son baldosas que tienen una señalización. Si nosotros hay una persona ciega que va caminando, estas baldosas le indican para qué sentido tiene que caminar, por eso tienen un sentido de colocación, porque con el bastón la persona va a tocar que hay algo que es irregular y es donde, digamos, donde tiene que ir caminando o cuál es el límite, ¿sí? Por donde camina. Por eso tienen un sentido de ubicación, sobre todo en las esquinas. Cuando una persona cruza por la esquina, estas baldosas tienen que estar direccionadas para que a mí me dirijan hacia la ochava de los edificios. Entonces, yo con el bastón me voy direccionando y sé dónde llego al límite de la construcción. Entonces sigo con mi bastón caminando, teniendo ese sentido, digamos, de la ubicación de dónde termina y dónde comienza una cuadra o la vereda. Entonces, esta zona, para una persona que puede caminar tranquilamente por este lugar, debería estar liberada para que una persona... Y eso es lo que por ahí quizás la comunidad no esté al tanto, no sé. No, y no puede haber escalones, no puede haber alfombras, ¿sí? Si hay alfombras tienen que estar sujetas, porque una persona se puede tropezar. Y hablamos de una persona con discapacidad como podemos hablar de un adulto mayor, sí, o de una persona que circunstancialmente tiene una minusvalía, que necesita usar muletas o bastón por, no sé, una fractura, digamos. Lo que se busca es universalidad, que el espacio esté sin barreras arquitectónicas para todos, no para algunos, ¿sí? ¿Y qué pasa a nivel general con nuestra ciudad? ¿Qué pasa con las rampas, por ejemplo? Están mal construidas. Sí, ¿por qué? ¿Por qué? Porque no tienen la inclinación adecuada. Digamos que una rampa tiene un cálculo que se hace de acuerdo a la altura que tiene de desnivel, sí, y el largo que tiene que tener esa rampa. Entonces, por ejemplo, si tenemos 1 metro de diferencia de suelos, el largo de la rampa tendría que tener más de 10 metros. O sea, se hace un cálculo entre la altura y el largo de la rampa. Si nosotros tenemos una rampa que mide más de 10 metros, tenemos que tener descansos, ¿sí? Entonces tienen que ser la rampa, una superficie plana y después cambiar el sentido de la rampa para continuar subiendo, ¿sí? Y en nuestra ciudad es como que todas las rampas, como que las rampas están adecuadas al suelo. Exacto. No al suelo y no a la persona. Claro. ¿Sí? Por ejemplo, acá no sabemos dónde, si yo soy una persona ciega, sí, no sé dónde termina la calle, dónde termina la vereda y dónde comienza la calle. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tengo nada que me señalice como debería tener estas baldosas con circulitos o las de rayas. ¿Sí? Entonces, estas tienen que ir dirigidas hacia la ochava de los edificios, ¿sí? En diagonal, como para que me señalicen hacia dónde tengo que ir caminando yo y que me señalicen dónde termina la vereda y dónde comienza la calle. Porque esto es adecuado para una persona en silla de ruedas o con bastón, pero no para una persona ciega. El resto de la ciudad no solamente no tienen rampas, sino que las veredas no están bien hechas porque tienen desniveles y hay una ordenanza municipal que indica que la vereda tiene que tener una parte que sea lisa, sin desniveles, ¿sí? Y si tienen inclinaciones, que sean inclinaciones acorde a este cálculo que se hace por la altura y el largo de la rampa, para que todas las personas puedan caminar por esa vereda. Bien. Ni hablar, ahora hablamos, ¿no?, de lo que es el suelo, pero ni hablar de lo que es transporte en la ciudad. No existe el transporte adaptado, salvo las combis de discapacidad, que no dan abasto, porque no solamente trasladan personas con discapacidad hacia las instituciones educativas, sino muchas veces para hacer tratamientos,
digamos, estos traslados no dan abasto, las combis no dan abasto. Entonces lo que deberíamos tener es un servicio público. Claro, porque estos traslados están basados en la necesidad de la persona, no en una libre, exacto, de recreación, me quiero trasladar con normalidad. No se tiene en cuenta que la persona tiene los mismos derechos que cualquier otra, claro, a divertirse y asistir a cualquier espectáculo o cualquier actividad que esa persona quiera, igual que cualquier otra de su edad. Los edificios públicos, bancos, municipalidad, gobierno, ¿han logrado avanzar en cuanto a la adaptación de los espacios? En algunas instituciones sí hemos visto alguna modificación, incluso en la señalización, o que hay personas que pueden brindar asistencia. Por ejemplo, en el Banco de Tierra del Fuego han procurado en hacer más líneas rectas en el acceso, sin desniveles o con rampas. Hay baños de discapacitados en la planta baja, porque muchas veces no tenemos baños para discapacitados en estas instituciones. Pero, por ejemplo, en algunas oficinas no hay ascensores, ¿sí? Entonces las personas tienen que, o el trabajador tiene que bajar para iniciar algún trámite para las personas con discapacidad, si no, no lo puede hacer, porque no hay ascensor. Digamos, todavía no hemos adecuado los edificios. Sí, como que todavía nos está faltando mucho, ¿no? Sí. Como que hay intención, pero a la hora de avanzar en alguna construcción, como que habría que tener más en cuenta cuáles son las necesidades, las reglas, las normas básicas. Y ni hablar con los bares o los lugares, digamos, donde uno puede ir a recrearse. No tienen en cuenta las necesidades de estas personas. Y hablamos de la universalidad, o sea, si hay un baño adaptado, a mí no me va a dificultar el acceso, ¿sí? Claro. Que yo no tengo ninguna problemática física, pero en cambio va a beneficiar al resto. Bueno, ahí pasaba entonces el informe, recorrimos el centro, un par de cuadras del centro de la ciudad con Paula Oselli y queríamos preguntarles a Elsa y a Arnaldo, bueno, estamos preparados como sociedad, tenemos muchos inconvenientes, ustedes que forman parte del grupo de familias, amigos y padres de personas con discapacidad, ¿con qué se encuentran Y nosotros desde nuestro grupo, de nuestra visión y la necesidad, lo que pedimos al Estado, lo primero es salud. Si nosotros, ninguno de los que estamos acá presentes, tuviéramos salud, no podríamos estar presentes hoy en este momento haciendo este programa. Primero es la salud. ¿Y qué reclamamos al Estado? Que es su responsabilidad, es la salud. La salud, bueno, la salud está deteriorada, la atención primaria de la salud está deteriorada en lo que es la provincia. Imagínate que nosotros pedimos un centro de rehabilitación. En el 2011 se creó a raíz de la demanda, del reclamo exhaustivo de familias, se creó el servicio de rehabilitación. Ahora, en el hospital no hay ninguna cartelería que te informe nada. Vos no sabés si hay cardiólogo, si hay oftalmólogo, dermatólogo, no sabés nada. Vos entrás ahí y le preguntás en mesa de entrada a las chicas y una te dice una cosa, la otra te dice otra. Es decir, que ni mismo los que están en la mesa de entrada saben de lo que sucede o de lo que hay, la prestación que se necesita o de lo que brinda el hospital. Especialmente para personas con discapacidad. No, típicas. Ajá. Imagínate si yo voy con otro tema que es más complejo. Puntual, que es la discapacidad. Que es la discapacidad, que es el autismo, por ejemplo. Que es lo que hablábamos con María José. El autismo, hay veces, no podés esperar. No se puede esperar. Cuando es un niño que tiene 5, tiene 7 años, lo podés contener, ¿no? Porque te lo pones abajo del brazo y lo sometes con tu cuerpo. Pero cuando es una persona de 30 años, de 35 años, ¿cómo lo contenés? Entonces yo quisiera que los médicos o los profesionales de la salud me brinden a ver, ¿qué hacemos con una persona así? Y ¿sabés qué? Vos vas al hospital y no tenés prioridad de atención. Y eso es lo que estamos reclamando desde el grupo de padres, desde la mesa de salud. Reclamamos lo que es la prioridad para las personas con discapacidad. No hay la cartelería. Entonces vos vas, te presentás con tu hijo que tiene fiebre, que vomita, que está con un dolor, que no sabés qué le pasa, y no te van a hacer pasar primero. No, mire, tiene que esperar, te tenés que sentar y esperar.
Entonces, a veces uno encuentra personas, médicos que uno conoce, y entonces te dicen, mire, venga por acá, vaya para allá, o la administrativa, porque esa es otra de las cosas que nosotros queremos hablar con el ministro de Salud, de preguntarle, porque vos le tenés que hablar, decirle qué es lo que te pasa a una persona administrativa que no sabe, que vos le tenés que contar por la ventanilla lo que te duele, qué es lo que te está pasando. Si Claro, tenés... quizás con un médico. No, esto tiene es que haber algo que un tiene- médico, no un médico, cotidiano, un pero- enfermero, un Sí, alguien que enfermero. sepa de Claro. temas vinculados con la salud, pero ¿qué es lo no que es urgente? con la economía de la ¿Qué? salud, ¿no? ¿Qué es lo que es urgente? ¿Qué es lo que es la emergencia? ¿No? Entonces, nosotros estamos por ese tema. Bueno, el tema de la inclusión, imagínate, si no te respetan la prioridad para la atención a la salud, estamos en el horno. ¿Qué pasa con Y la convención, perdón, Sí, sí, ¿no? sí, sí. Y la convención ya cumplió 10 años y todavía estamos pensando en la inclusión, en la buena voluntad del médico, de la directora o del ministerio, de la maestra. No voy en contra de nada, sino que acá lo que se quedó en el letargo y en el tiempo son nuestros gobernantes, que nos han dejado de lado. Y la población ha crecido y creo que ha crecido también el número, ¿no?, de personas que requieren un tratamiento especial y personas con discapacidad. Arnaldo, ¿qué nos podrías decir vos desde tu experiencia? Primero y principal que cuando veo lo que ustedes grabaron, que la discapacidad no está solamente en el centro de la ciudad. Claro. Es una ciudad que tiene 60.000, 80.000 habitantes y está en toda la ciudad la discapacidad, no en el centro. Está en las escuelas. Ese es un ejemplo, digo, si Claro, no, por en eso. el A ver, centro no Si está- no ustedes está muestran, adecuado, claro. el lugar más concurrido. Entonces la que no se infraestructura espera. de la ciudad está decaída. No solamente está en el centro, está en los viajeros, está en el puerto. Si uno busca la inclusión de la discapacidad, está en todos lados en la sociedad. Está en todos lados. Nosotros lo que vemos es que siempre seguimos reclamando lo que ya es derecho, siempre seguimos reclamando. Parece que se nos hace carne y uña el reclamo constante hacia los políticos que pasan, que están de paso. Ese es el problema de la sociedad, eso. Después, también tiene que ver mucho con formar la conciencia de nosotros mismos. Claro. En relación Con las a conductas, eso, ¿no? por ahí una de las propuestas que le estamos llevando a los concejales, en general, es esto que estamos hablando, ¿no? Vemos vulneración de derechos, eso también atañe y tiene que ver con el acceso a la justicia. Entonces nosotros lo que estamos proponiendo es una defensoría municipal, como funciona desde este año también en la ciudad de Río Grande, una defensoría municipal para atender los casos en especial de discapacidad, pero podría ser de derechos humanos en general, con todo lo que es la temática de género, discriminación, vejez. La verdad que es un proyecto que está funcionando ya en nuestra provincia, en otra ciudad, y que nosotros proponemos que se haga acá también, pues nosotros, así como estaban hablando del derecho a la salud, del derecho a la inclusión laboral, del derecho a la inclusión educativa, son todos derechos que a la gente le cuesta mucho conquistar, y en relación al acceso a la justicia también está muy difícil para las personas con discapacidad poder llegar justamente a hacerlos valer. Se había creado el Consejo Municipal de Discapacidad, que funcionó un tiempo. Bueno, eso es algo acá, que hoy ¿no? justamente veníamos hablando. Hubo una reunión en marzo y sinceramente no se volvió. Es más, quedaron temas en agenda, quedó un tema que hace muy poco también se cambió la normativa de lo que son los discos para estacionar de espacios reservados. Se habló de que por el cambio de ordenanza, bueno, se está haciendo todo un relevamiento. Hay más de 300 casos esperando y no ocurrió nada. No hubo ninguna modificación. Es más, siguen ¿Pero habiendo... funciona este consejo? ¿Está funcionando actualmente? No. A ver, no tiene una obligación, digamos, o no la respetan la obligación de una periodicidad en las reuniones. Algo que vos decías antes por ahí de esto también. Desde el vamos, desde la base, no hay un registro actualizado de qué cantidad de personas con discapacidad tiene la ciudad. Desde el vamos, que fue por ahí lo que planteamos con el tema, por ejemplo, del transporte. Ellos plantean una solución sin saber la cantidad de personas que necesitan ese servicio. ¿Y qué tipo de discapacidad? ¿Qué tipo de además, discapacidad? No Entonces, se sabe, perdón Gonzalo, Sí, en sí. toda la provincia, no es solamente de la ciudad, digamos, es una falencia grave que venimos señalando todos los sectores, que no hay un relevamiento ni un censo de personas con discapacidad en la provincia. Entonces es muy difícil
como dice Gonzalo, hacer una política en relación a la discapacidad, ni siquiera podés estar hablando en relación al transporte, imagínate, a nivel salud. Claro, no se puede cuantificar, claro. digamos. Y después a la hora de no presupuestar, tenemos- vos tenés que ir con números y tenés que ir con datos concretos que quienes deben suministrarlos tampoco los tienen. Claro, sustentar lo que se está pidiendo. Desde el Ya 89 que pedimos el grupo de padres de la escuela especial, que había una asociación desde el 89, un Sí, censo. por el Cuando lado en el del- 89 una población nada que Que ver nada a lo que ver con la de ahora. Y no Digamos se que hizo. por el lado del COMUDI, del Consejo Municipal de Discapacidad, como son varios los integrantes, quizás sean ustedes mismos los motores, Sí. ¿no? Para poner en Es que funcionamiento. sinceramente el Comudi, por ejemplo, plantea que participen los concejales. La última reunión, que fue en marzo, no recuerdo exactamente el día, la mitad de los concejales no estaba y la otra mitad se presentó y creo que en 20 minutos se había ido. Lamentablemente hay que decirlo, todos los concejales, no de un partido, no de otro. Concejales. El tema del registro, a ver, nosotros hace ya un tiempo bastante largo planteamos al municipio el tema de cumplir lo que es el cupo laboral para personas con discapacidad. No se puede cumplir porque no tienen un registro. Nosotros desde el observatorio hay más de 20 personas que con currículum, Diana también tiene otro montón. Entonces, si no sabes quién te reclama, digamos, un derecho, para ellos, y no hay nadie que necesite trabajar, no hay nadie que necesite transporte. Y sí lo hay. Pero, como decía por ahí No hay Majo, datos. te corren, entre comillas, con eso de que no hay datos. Bien, bien. En Y alguna no te reciben, oportunidad porque en el habrá caso que para juntarlo. pedido de terreno, sí, las personas con discapacidad tampoco tienen de alguna manera una diferencia para ir a pedir, ¿sí? Bien, Y vos pedís o solicitas una entrevista y no te la dan, ¿sí? Bien, esto es un poco el panorama. La verdad que nos falta muchísimo todavía para poder garantizar que se cumplan los derechos de las personas con discapacidad. Estas son parte de la sociedad que está abocada a que logremos La inclusión real, ¿no? Digamos, Exacto. no quede solo en la definición de inclusión. Les agradecemos que hayan venido esta noche. Esperamos que puedan trabajar con el municipio, que puedan trabajar con el Consejo Deliberante y cosas que hace años vienen pidiendo, bueno, realmente puedan concretarse, ¿no? Que es lo que uno Sí, en el desea. Y que corto la plazo, comunidad ¿no? colabore también, porque Exactamente. debemos empezar a tratarnos un poquito mejor, ser Bien. más tolerantes. Bien, así estamos, abordamos este tema. Vamos a seguir abordando nuevos temas el próximo viernes con los vecinos como protagonistas, por supuesto. Primer viernes del mes de diciembre, ¿eh? Ahí nos encontramos nuevamente. Chao, buenas noches.